Pero bueno, recién hablamos con el ministro de Economía y nos contaba de esto que la provincia va a llevar adelante, diciéndole a la nación devuélvanlos lo que nos están retaseando hasta ahora, que son muchos millones de pesos. Pero no son los únicos los gobiernos que están reclamando esto. Vamos a meternos ahora con este pedido concreto que hizo la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, o sea que es un pedido nacional, donde también le están pidiendo a la nación que que revea toda esta política de recorte de recursos, partiendo de la base que dice castigar a los ciudadanos de las provincias para proteger a los argentinos, es la pregunta que se hace. De este tema vamos a hablar ahora con quien es el defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Hablamos del licenciado Federico Núñez Burgo. Fede, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Hola. Gracias, licenciado. Gracias, Fede. Gracias por esta charla. Bueno, amplíanos un poco. Todos los defensores y defensoras del pueblo de la República Argentina se juntaron y elaboraron este documento donde se preguntan castigar a los ciudadanos de las provincias para proteger a los argentinos. Amplíanos, por favor, ¿de qué se trata esto, licenciado? Bueno, efectivamente las defensorías del pueblo estamos asociadas en ADPRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Nosotros hemos planteado hace un tiempo la situación que estaba atravesando Salta, cuando se empezó a hablar hace unas semanas atrás sobre la reducción de las partidas presupuestarias nacionales para programas específicos, como vinculado a alimentarios, niños, niñas, adolescentes, lo vinculado a comunidades originarias y algunos otros programas. Nosotros también le habíamos planteado ya a la Asociación de Defensorías lo que está ocurriendo con, por ejemplo, el Exprofe, ahora incluir Salud. Y digamos que la situación del transporte, nosotros nos hemos manifestado y también lo hicimos llegar a ALTRA, y a partir de esta cantidad de cuestiones, nos reunimos virtualmente hace una semana más o menos, coincidió la situación que venía calentándose la situación de Chubut, y surgió este documento. Acá hay una situación, Daniel, y es que el gobierno nacional pide un ajuste. Después podemos discutir si es bueno, si es malo, si es necesario o no, pero este ajuste en realidad no lo hace la nación. Es un ajuste que plantea la nación, pero que lo pagan los ciudadanos de las provincias. Entonces, para nosotros esto es la primera cuestión que nosotros hemos planteado en este plenario de nuestra Asociación de Defensores, porque si bien Nación produce el recorte, son los ciudadanos de Salta, los ciudadanos de Chubut, los ciudadanos de Buenos Aires, de Santiago del Estero, digamos, los habitantes de estas provincias, las que tenemos el problema, digamos, en la casa. Y esta lógica del presidente de la Nación de enfrentarse a los gobernadores termina siendo también una lógica de trasladar, podríamos así decir, el costo político del achique o del ajuste hacia los gobernadores. Entonces, son los gobernadores los que tienen que explicarle a la gente cómo Nación produce los ajustes, y si con esto, deseables o no, y todo lo que ustedes quieran, digamos, pero al costo social lo pagan las provincias y afecta directamente a los gobiernos provinciales. Y esto se hace en el marco de la ausencia de diálogo, porque acá es donde se profundiza la cuestión. Entonces, el presidente de la Nación está convencido que es el CEO de alguna empresa multinacional y que tiene un montón de gerentes en las provincias que, bajan un enlatado que tienen que aplicar. Y no funciona así la República. En la República, los gobernadores tienen una legitimidad en su origen, son el pueblo de las provincias los que votaron ese gobernador, y las gobernaciones o las provincias son las constitutivas del Estado federal. Entonces, hay un problema, digamos, de concepción o de estructura, ¿no? De concepción de la estructura política. Los gobernadores no son subgerentes regionales de una gerencia central que está en Buenos Aires. Los gobernadores son hombres y mujeres con capacidad política, delegada y entregada por la legitimidad del voto popular, y para llevar adelante decisiones como esta que estamos haciendo referencia, quitar subsidios, recortar programas,
etcétera, necesariamente entendemos que deben hacerse no por debates de Twitter o por debates de mail, sino que tienen que hacerse en un diálogo franco, honesto, sincero, transparente y productivo entre el presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias. Exacto. Te cuento, Federico, el otro día, anteayer, charlaba acá en el programa con el doctor Abel Cornejo, que es asesor jurídico del gobernador, pero con una enorme trayectoria en la justicia, también en la política, y él definió un concepto que me parece muy importante y que coincide con esto que vos acabas de decir, porque nos decía Abel Cornejo, los gobernadores no son gerentes departamentales de un banco, que es lo que vos acabas de decir, no es para que vengan, instrumenten medidas que le bajan de otro lado, no. Así que bueno, me parece pero muy acertado ese concepto con lo que vos nos acabas de decir. Ahora, hay una palabra que para mí es mágica, o central, que es el diálogo, Y a través de toda tu experiencia política, sabemos que la política es diálogo. Podés arrancar con disenso, el diálogo te lleva a los consensos, pero acá para dialogar tiene que haber dos, y acá la nación está cerrada a no hablar con nadie, a aplicar sus medidas, y ante ese escenario, ¿qué hacemos, Fede? Bueno, yo creo en esto que el gobernador Sáenz ha sido muy firme. Creo que Gustavo Sáenz ha sido categórico en esto, ha sido firme en el interés de la provincia y flexible a la hora de conversar y de dejar abiertas las puertas del diálogo. Entiendo que aquí las instituciones de la República, es cuando se rompe el diálogo, las instituciones de la República comienzan a funcionar. El viernes arrancan las sesiones legislativas y espero que estos empujones de alguna manera que el Ejecutivo Nacional va dando, empiezan a encontrar eco en donde tienen que encontrarlo, en principio, que es en el Congreso Nacional, a donde debieran debatirse parte de todas estas cosas. En segundo lugar, me parece que hoy la justicia federal, habiendo fallado a favor del gobernador de Chubut, de Chubut, va mostrando los límites del voluntarismo. Habíamos hablado en un programa anterior, Dani, sobre lo que me parecía esto del voluntarismo. Entonces, hay un primer revés cuando le dicen, bueno, la aplicación del DNU tiene limitaciones. El segundo revés, cuando las cámaras de trabajo, cuando los tribunales de trabajo dicen, bueno, mira, usted no puede aplicar una reforma laboral por decreto. Y ahora tenés un tercer revés, donde dicen, bueno, mire, usted no puede retener fondos aun cuando la provincia pueda tener o no una deuda. Es decir, no puede retener esos fondos que son esenciales para el funcionamiento de la provincia. Entonces, ahora, fíjate vos que hay otras cosas que no se discuten. Por ejemplo, si el gobierno quiere avanzar en el levantamiento del cepo cambiario, tocar el tipo de cambio, reducir gastos, bueno, esas cosas no están en discusión, porque bueno, son discusiones, son cuestiones de la política, de la economía política, de la política económica. Sí. Pero no son las cuestiones de fondo, a donde efectivamente necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces yo creo con esperanza, con esperanza republicana, que a partir del funcionamiento de los cuerpos legislativos en esta semana próxima, gran parte de todos estos debates ocurran hacia el interior del Congreso, en las legislaturas provinciales, más, lo que creo que es una justicia que está tomando el toro por las astas, me parece que va a poder, no te digo limitar las transformaciones que el presidente quiere llevar adelante, sino encauzar por los caminos del diálogo, las políticas que el gobierno quiere llevar adelante. En última instancia, yo creo que todos deseamos que la Argentina salga adelante, equilibrios fiscales, presupuestos deseables, control de la inflación y todo lo demás, pero vos no podés festejar, como hace el gobierno nacional, el superávit, ¿no? Porque el ejemplo sería a ver, si yo no le doy de comer a mis hijos durante 2 meses, si no pago los servicios, si no pago mi alquiler, si no pago las expensas, si no pago la luz, claro, obviamente, en 2 meses voy a tener un ahorro bárbaro, claro. Te lo aseguro. Ahora, no voy a tener casa, no voy a tener chicos a quien alimentar. Entonces, el proceso de achicamiento y de ajuste tiene que ser un proceso consensuado, con mecanismos de respaldo a los sectores más vulnerables, con mecanismos de respaldo a los
a los sectores sociales que están en situación de riesgo, que son los que peor la están pasando. Ahora, y para esto necesitamos un gran diálogo nacional, bueno, un gran acuerdo, digamos. Que es lo que está faltando, porque no hay vocación, no hay predisposición de parte del gobierno nacional. Es como que el presidente va de venganza en venganza, dice, me fallaron en contra, en Chubut del reclamo, fallaron a favor del gobernador el reclamo de los subsidios al transporte, entonces boom, va y lo castiga. Ahora otra vez le fallan en contra, y seguramente, y esto te pregunto de manera puntual, licenciado Núñez Burgos, todo indica que por las actitudes del presidente Milei se le va a caer el DNU también. ¿Y qué va a pasar a partir de eso? Porque el DNU tiene, un montón de medidas que afectaban a mucha gente y de los cuales vos también te ocupaste en su momento. No, bueno, a ver, yo creo, por eso te decía recién, creo que si las instituciones de la República comienzan a funcionar, naturalmente el camino va a ser el diálogo, digamos, ¿no? Entonces, mientras el gobierno entienda que la vía no es el DNU, porque hay una justicia que selectivamente pero determinará qué cosas corresponden y qué cosas no, mientras entienda que los gobernadores están actuando conjuntamente, fíjate que a la declaración de Chubut las hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio, los gobernadores del justicialismo, de Unidos por de la Unión por la Patria, es decir, no fueron solamente las expresiones del PRO, del radicalismo, sino una expresión global de todas las provincias. Claramente Gustavo Sáenz está tomando en esto, me parece, un cuerpo nacional muy fuerte. Alguien decía en estos días, pero una vez rotos los canales de diálogo, ¿no? Digo, ¿cómo se reconstruye el diálogo? Bueno, hay un gobernador que... Hola. Sí, te escucho perfectamente. ¿Se nos cortó? ¿Qué pasa hoy con la comunicación? Estamos dialogando con el defensor del pueblo de la ciudad de Salta, que es el licenciado Federico Núñez Burgos, y otra vez se nos corta la comunicación. Nos pasó en la comunicación anterior con el ministro de Economía. Hay que, veamos, a ver, de recuperarnos, porque me parece sumamente importante la lectura y el análisis que hace el licenciado Núñez Burgos con respecto a este tema, lo que puede pasar concretamente con el tema del DNU. Así que bueno, ahí lo recuperamos. Sí, ahí te tenemos de vuelta al aire, licenciado Núñez Burgos. No, te decía que me parece que Gustavo Sáenz en esto está tomando un cuerpo nacional muy interesante, como un gobernador firme, con respaldo institucional en su provincia y en condiciones de dialogar, ¿no? Entonces, me parece que esto es un rol muy interesante por parte del gobernador. Me parece que es importante ese camino que veo que está transitando, y bueno, veremos cómo se desenvuelven las cuestiones, insisto, una vez que el Congreso funcione, una vez que la justicia se va manifestando y que bueno, los gobernadores progresivamente se vayan articulando. Mira, yo no creo que acá sea cuestión me parece que no es cuestión de seguir pensando en la Argentina dividida entre buenos y malos. Acá es necesario que, como decía Raúl Alfonsín, el diálogo y el consenso para encontrar una alternativa a la crisis. Si el camino naturalmente es el del equilibrio fiscal, si el camino es naturalmente al ordenamiento macroeconómico, bueno, me parece que está bien planteado el final, pero bueno, el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, no puede ser, como te decía recién, que yo para tener ahorro deje sin comer a mi familia. No, por supuesto. No sería razonable. No, lógico. Ahora, qué bueno tener la oportunidad de charlar con vos de este tema, al que me voy a referir ahora, porque ese fue un ejemplo de lo que se logra a través del diálogo, a través de sentarse un presidente, un gobernador, a charlar sobre cuestiones. Recordá, Federico, que en el año 83, cuando asume Raúl Alfonsín la presidencia y el gobierno de la provincia, Roberto Romero, la provincia de Salta tenía un reclamo histórico ante Nación por el tema de las regalías petroleras. Era un juicio que parecía que no iba a tener fin nunca, porque no, la Nación decía una cosa, desde la provincia decían otra. ¿Qué dijo Roberto Romero? Lo llamó al presidente Alfonsín, le dijo, mire, presidente, tenemos esta discusión histórica,
¿qué le parece si nos juntamos a charlar? ¿Qué le dijo el presidente? Uno es radical, el otro peronista. Alfonsín le dijo, venga, gobernador, charlemos. Se juntaron y resolvieron una disputa histórica por el tema de las regalías. Y lo acordaron en base al diálogo. Entonces la nación se sacó de encima un tema judicial complejo y la provincia recibió las regalías que estaba reclamando históricamente. Diálogo, consenso, es un ejemplo que creo que lo deberían tomar el presidente Milei, ¿no? Totalmente, mira, acá esta parte de la película yo creo que la hemos visto allá por el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, con un gobierno realmente débil en los votos, había sacado el 22%. 20% de los votos, era un gobierno débil, construye legitimidad a partir del enfrentamiento con los sectores clásicos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, sí. se pelea con la iglesia, se pelea con el campo, ¿no? Es decir, elige 2 o 3 corporaciones con las cuales enfrentarse. Pero se respalda de alguna manera en la construcción de un, o en la reconfiguración del peronismo. Entonces, bueno, todo este movimiento lo hace con el apoyo de alguna manera del peronismo. Perdón, la famosa transversabilidad, ¿te acordás, Fede, no? Claro, a partir de ahí la transversalidad, o sea, en esta primera etapa, Dani, el apoyo es el peronismo, y una vez que el presidente había encontrado podríamos decir, su envergadura política, dice, bueno, listo, ahora somos transversales. Uh-huh. Entonces, fractura, digamos, toda la línea partidaria clásica, y bueno, y encuentra el espacio que hoy conocemos kirchnerista, uh-huh. El kirchnerista, un espacio configurado, digamos, a partir de ese espacio o de esa construcción de poder. A mí me parece que Milei, en el enfrentamiento con los gobernadores, en realidad básicamente con los gobernadores y con lo que él llama la casta, que cada vez es más difícil de definir, me parece que está tratando de hacer lo mismo. Hay 2 o 3 cuestiones que son interesantes para pensar dentro del gobierno, pero fundamentalmente este enfrentamiento lo va poniendo a Milei de un lado, a donde en teoría va construyendo un espacio de poder, un presidente extremadamente débil. Yo entiendo que el presidente, que los acólitos del presidente plantean, bueno, su fortaleza, y dicen, bueno, no, mirá, acá está el 56% de los votos, bueno, está bien, en una segunda vuelta, porque si es en la primera vuelta, no es el 50% de los votos, exacto. Es el 30% de los votos. Sí. Una debilidad institucional fuerte cuando en el Congreso no tiene las mayorías que necesita, y una dificultad, podríamos decir, de posicionamiento político, a donde para poder llegar, dijo, bueno, miren muchachos, cualquier espacio de consenso es espurio. Motivo por el cual cualquier espacio de consenso es espurio, si es espurio entonces no puedo conversar, ¿no? Bueno, a 2 o 3 meses de su gobierno, claramente hay espacios en los cuales hay que conversar. Me parece que esta estrategia de construcción de poder a partir de diferenciarse puede ser atractiva e interesante, pero me parece que no tiene una segunda línea política que le permita alcanzar consenso. Lo está escuchando el gobernador de Chubut, donde dice, sí, yo hablo con todos, pero nadie resuelve. Uh-huh. O la situación de Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz se reunió casi primero que nadie con el ministro del Interior, pero hoy está el doctor Sáenz planteando una posición firme respecto de la provincia, porque las decisiones parecen que están altamente concentradas en el presidente y en el asesor principal, que es el señor Caputo. Entonces, me parece que si no hay vos pensás, Daniel, que tenemos un presidente que sin experiencia política, cosa que ha sido sumamente valorada por la sociedad, sin experiencia política tiene que hacer política. Claro. Pero no necesariamente tiene que hacer política en la negociación espuria, tiene que hacer política en la definición cotidiana del Estado. En los acuerdos de gobernabilidad, de consenso. Ahora, fíjate vos este tema de que hay un montón de gente que a mí me pregunta y me dice, che, Daniel, ¿quién gobierna? ¿Milei o gobierna su hermana Karina y el asesor de Santiago Caputo? No, por supuesto, claramente, digamos, además, fíjate, Dani, que en estos 2 o 3 días, en momentos clave, en estos meses, momentos claves como la ley la famosa ley esta de bases, el presidente estaba... La ley ómnibus. La ley ómnibus, el presidente estaba en Israel, y en estos días del enfrentamiento, de la tensión con los gobernadores,
termina abrazándose con Donald Trump. Es decir, claramente el presidente está mirando otra cosa. Y a mí esto me preocupa, ¿no? Yo te traigo otro tema, porque a mí me parece que acá, vos que sos un hombre grande y un periodista avesado en esto, a mí me parece que acá nos estamos debatiendo varias cuestiones, ¿no? No lo quiero poner como grieta ni hacerlo dicotómico, solamente digo esto. Me parece que el gobierno nacional nos plantea el modelo económico y social a seguir, el modelo norteamericano, ¿no? Entonces, el modelo norteamericano puesto en Argentina debiera ser el modelo de desarrollo. Y vos sabés que yo me acordaba que estos neoconservadurismos ya los vimos en la década del 90, cuando te acordás que en la Argentina se discutía si entrábamos al ALCA. Claro. Y en aquel momento, ¿no? Muchos decíamos, bueno, guarda con el ALCA, porque el ALCA puede ser un tratado muy interesante, pero el efecto inmediato del ALCA es la desigualdad social mexicana. Exacto. Y que me disculpen los hermanos mexicanos. El ejemplo más clarito que podrías traer con respecto al tema del ALCA, Fede, ese es el ejemplo puntual. Mirá lo que pasa ahí tenés lo que es el ALCA. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, pará, porque hasta ahí llegamos. Entonces, el modelo de desarrollo que teníamos previsto muchos argentinos, claramente no era el modelo venezolano, ni el modelo cubano, a pesar de su romanticismo, digamos, ¿no? Especialmente con los Castro. Pero a pesar de su romanticismo, no era el modelo cubano, no era el modelo venezolano, pero me parece que tampoco es el modelo norteamericano, y hago aquí la salvedad, me parece que tampoco el modelo norteamericano puesto en América Latina, porque el modelo norteamericano puesto en América Latina es Perú, es hasta cierto punto Bolivia, es México, es decir, son procesos de desigualdad interna, digamos, profundísimos. Que me disculpen los hermanos bolivianos, los hermanos peruanos, los hermanos mexicanos, pero los indicadores de alfabetización, los indicadores en general de integración social, los índices de Gini, no tienen nada que ver con la Argentina que soñábamos. Nosotros soñábamos una Argentina homogénea en términos de un desarrollo integral, digamos, más parecido a los modelos socialdemócratas europeos que al modelo castrista o chavista que al modelo norteamericano. Entonces, cuando el presidente Milei va a Europa a explicarle a las socialdemocracias que son todos comunistas como Chávez, las socialdemocracias europeas lo miran al presidente y dicen, escúcheme, usted está completamente confundido. Ahora, hay una distancia fenomenal entre el Partido Socialista Obrero Español y todo su modelo de González para acá, o el modelo Mitterrand en Francia, o el mismo modelo de las socialdemocracias alemanas respecto a las propuestas de socialismo siglo XXI de Chávez o de Castro. No sé si, digo, me parece que el debate es un debate que excede un poquito y seguramente, digamos, tendríamos que conversarlo largo y ver los detalles. No, por supuesto, es un tema que tiene una profundidad enorme. Fede, volviendo al documento de los defensores del pueblo a nivel nacional, ¿cómo se canaliza esto a partir de que se hizo público el documento y de ahí cómo sigue? Bueno, la verdad es que nos estamos reuniendo ahora los primeros días de marzo nuevamente para ver cómo evoluciona. Yo creo que la manifestación de la Corte intimando de alguna manera o condenando a la Nación a hacer el pago de los fondos es un antecedente muy fuerte que le va a hacer pensar, aunque lo quieran recusar, bueno, hay una serie estamos leyendo allí, digamos, alguna serie de medidas judiciales que quiere interponer el gobierno nacional, pero me parece que es un mensaje muy fuerte, que hay límites razonables al debate y a la atención política, así que en los próximos días nos reuniremos con las defensorías de nuevo para ver cómo podemos seguir. Acá para nosotros lo fundamental es asegurar el desarrollo integral y que los efectos del modelo económico no generen una profundización de la crisis y del malestar social. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. Perfecto, lo seguiremos hablando entonces en los primeros días del mes que viene, la semana que viene ya directamente. La próxima semana, claro. La semana y como que te decía viene. recién, a mí me parece muy importante el posicionamiento de Gustavo Sáenz en esto, un posicionamiento firme, abierto al diálogo. Me parece que si trabaja en esa línea vamos a encontrar una figura en condiciones con la que los distintos actores puedan conversar a los fines, bueno, de poder encontrar
vías alternativas para salir conjuntamente de la crisis. Exacto. Recién hablaba con el ministro de Economía de la provincia, el contador Di Masur, y ratificaba que esa es la idea primaria que tuvo Gustavo Sáenz. Acordate, el licenciado Núñez Burgo asume Milei y lo primero que hace el gobernador es decirle, presidente, acá estamos, queremos acompañar la gobernabilidad, pero usted también acompañe la gobernabilidad nuestra. ¿No? Esencial, así que bueno, te cuento que el gobierno acaba de hacer conocer que eliminó el programa Potenciar Trabajo y a los intermediarios de los planes sociales. Seguramente esto provocará un nuevo reclamo desde la oposición, pero bueno, veremos cómo sigue la historia. Federico, un gusto como siempre, gracias por tu tiempo y reitero, la semana que viene ya, que es de marzo, veremos cómo evoluciona este planteo tan concreto de las defensorías del pueblo a nivel nacional que han hecho con este documento. Gracias, Fede, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias.